La deidad de Cristo removida. Islam hace de Cristo un hombre. Ahora voy a dar una conferencia entera acerca de esto, así que no voy a hablar de este asunto hoy. Mateos 16:22. Dios lo prohíba, Señor. En ninguna manera, Señor. Ligera diferencia, no iremos en detalles ahora. Titos 2:13. De revisión estándar, solo en inglés. Esperando nuestra esperanza bienaventurada, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión estándar americana, solo en inglés, mirando por la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Jesús es Dios y aquí Él tiene solo la gloria que Dios le da. Entonces Él es subordinado a Dios en la revisión estándar en inglés y la versión estándar americana en inglés. Isaías 7:14, escuchen este cambio. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Por favor, explíqueme cómo una joven que concibe un niño puede ser una señal para cualquiera. ¿Quién podría calificar? Todas. Entonces no es una señal. Esto es patético. Pero la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, por tanto el Señor mismo os dará la señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Bueno, ahora sí es una señal, eso es extraño, es algo especial. Eruditos judíos entre los traductores de la revisión estándar en inglés obviamente quisieron que esto cambiara. El rabbi Balfour Brinkner escribe lo siguiente: estoy deleitado de saber que al menos este gran error de traducción ha sido finalmente corregido y que al menos algunos elementos del mundo cristiano ya no mantienen oficialmente que Isaías 7:14 es una predicción de que Jesús tendría que nacer de la Virgen María. Bueno, solo removieron su nacimiento de una virgen. Revisión estándar, solo en inglés, tu divino trono perdura por siempre. La Reina Valera 95 y las varias traducciones en español, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. El nombre de Dios es aquí reducido al adjetivo divino. Pero cuando este texto es citado en Hebreos 1:8 se aplica al Hijo. ¿Será pues que lo cambiaron aquí en Salmos porque si no Jesús podría ser Dios? ¿Entienden? Porque en Hebreos 1:8 dice, en la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, pero el del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. La frase pero del Hijo, la frase inicial, es la misma en las dos traducciones. ¿Pero dónde la cambiaron? Cambiaron esto en los Salmos para que no se aplique a Jesús. Ahora, esto se pone muy serio. Proverbios 8:22, revisión estándar, solo en inglés. Jehová me creó en el principio de sus obras. Ahora, ¿qué es Jesús? Un ser creado. Nueva versión internacional en inglés y en español. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. ¿Qué es Él en la nueva versión internacional? Es un ser creado. Jehová me poseía en el principio. Él era parte de Dios en el principio.
Entonces, en la King James y en la Reina Valera 95, Él es Dios. Aquí Él es un ser creado. Daniel 3:25 es llamado en revisión estándar en inglés, Hijo de los Dioses, y la nueva versión internacional solo en inglés, Hijo de los Dioses. Versión estándar americana en inglés, Reina Valera, Biblia de las Américas, Hijo de los Dioses. King James solo en inglés, Hijo de Dios, una gran diferencia. Ahora nuevamente Miqueas 5:2, revisión estándar y las varias traducciones españolas. De ti ha de salir el que será Señor de Israel, sus orígenes son viejos de los días antiguos. King James en inglés y la Reina Valera antigua de 1909 en español, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Entonces aquí en el primer texto tiene un origen, y en el otro es creado, y en el otro no tiene creador. Mateo 1:25, ya él no es primogénito, solo un hijo que usted tendrá. En la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, él es primogénito. Ella era una virgen, pero si removieron la palabra virgen, será mejor que la remuevan aquí también, así que la removieron en la revisión estándar en inglés y en las varias versiones en español, y se pone aún peor. En esta versión en inglés, en la anotación a pie de página, dicen que José es el padre de Jesús, y la Reina Valera 95, la King James, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado a Cristo. Ven, aquí él nace de manera milagrosa, y allí él tiene un padre terrenal. Lucas 2:33. Y si vamos a la King James o Reina Valera 95 en español, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. En la Douay, su padre y su madre se preguntaban acerca de esas cosas. ¿Qué ocurre ahora? Jesús ya no tiene un nacimiento milagroso. Y encontraron lo mismo en la nueva versión internacional, en inglés y en español. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Mateo 13:51. La nueva versión internacional en inglés. ¿Habéis comprendido todas esas cosas?, preguntó Jesús. Sí, ellos respondieron. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dicen lo mismo. Sí, la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen sí, Señor. Entonces eso ellos lo reconocen como Dios. A propósito, esa palabra ha sido removida muchas veces, cientos de veces en la nueva versión internacional en inglés. En cualquier lugar dice Jesús es Señor, se ha quitado la nueva versión internacional en inglés. Eso es muy interesante. Mateo 19, 16, 17, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. En la King James y en la Reina Valera 95 en español, maestro bueno, allí está la diferencia. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ven la diferencia? Nadie es bueno sino uno, Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Ese texto es fascinante. Ve, en la revisión estándar en inglés y en la Biblia de las Américas en español, la bondad no es aplicada a la persona. En la King James y la Reina Valera 95 en español, él está llamando a Jesús maestro bueno. Y Jesús reconoce algo en él. Y le dice, ¿por qué me llamas a mí maestro bueno? Seguramente tú sabes que que hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú has reconocido algo. ¿Qué has reconocido? Has reconocido que yo soy Dios. Eso es lo que le dice a él. Entonces eso fue quitado, fue cambiado, para que Jesús no sea reconocido por este joven como Dios. Vamos a entrar más profundamente en esto. Mateo 27:35. En todas partes, casi en todas partes en las nuevas traducciones donde la Biblia dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En todas partes donde la Biblia dice eso, las modernas traducciones lo han removido. ¿Por qué cree usted que han removido esto en las nuevas traducciones? Les diré por qué. Porque prueba que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Y por eso lo sacaron, para que Él no cumpla la profecía por todas partes. Mateos 2:15, de Egipto he llamado a mi hijo, en las versiones revisadas en inglés, pero en la King James en inglés y la Reina Valera en 95 en español, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Ahora ya él no es un cumplimiento de la profecía, porque esas son las palabras exactas usadas en Oseas y aplicadas en el Nuevo Testamento. Las cambiaron para que Oseas ya no sea un cumplimiento de esas profecías. Marcos 15:3, y él no respondió nada, dice la King James, solo en inglés. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho, pero él no respondía nada. ¿Por qué sacaron esa parte en las revisiones en inglés, la revisión estándar, la nueva versión internacional y la versión estándar americana? Les diré por qué. Porque ese es un cumplimiento de profecía. Es un cumplimiento de la profecía. Sáquenlo. Jesús no debe cumplir la profecía. Él no es mejor que ninguno de nosotros.
King James y Reina Valera 95, así que se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español no tienen a Marcos 15:28. Primera de Juan 4:3, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esa es una doctrina central, no es Dios, no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es Dios, no es de Dios. Ups. La nueva versión internacional en inglés y en español. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios. Bueno, si lo sacaron, ese texto, entonces que debo asumir que la nueva versión internacional y la versión estándar, etcétera, fueron escritas por el espíritu del anticristo, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Debe ser, porque ya no está ahí la parte del texto, entonces lo están negando. Marcos 16, 9, 20, sus apariciones después de la resurrección en la revisión estándar, la original, solo en inglés, no se encuentran. Mateo 6:13, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Falta. ¿Por qué lo sacaron en la Douay, en la revisión estándar, en la nueva versión internacional en inglés y en español? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Falta. Porque Jesús ya no debe ser exaltado. Lucas 11:2, la Biblia de las Américas en español. Padre, santificado sea tu nombre, etc. Eso es interesante. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Nueva versión internacional en inglés y en español. La King James y la Reina Valera 95, ¿qué dicen en español? Él les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como también en la tierra. Ahora, ¿por qué remover todos esos versos? Usted ve aquí, en la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, en la nueva versión internacional en inglés y en español, ¿usted puede orar a quién? Usted puede orar al Papa como Padre. Usted puede tener el Papa, pero aquí no puede, porque Padre nuestro que estás en los cielos no puede ser el Papa. Así que sacaron esos versos. Lucas 11:2-4, King James y Reina Valera 95 en español. Y les dijo, cuando oréis, la misma historia, usted verá todos esos textos sacados en las otras versiones, inclusive la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional en español, sacaron todas esas palabras. Las apariciones después de la resurrección se omitieron, Lucas 24:40, en la revisión estándar son en inglés, faltan la King James y las varias versiones españolas, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y entonces sacaron esto en Marcos también y lo sacaron en Lucas. Y que acerca de su ascensión milagrosa, King James en inglés y varias versiones en español, y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberlo adorado, quitaron la palabra adorado ahora. La sacaron en esta versión inglesa que dice, mientras los bendecía, se separó de ellos y volvieron a Jerusalén con gangoso. Sacaron la palabra, la sacaron. Juan 3:13, nuevamente la revisión está en inglés, la Biblia de las Américas en español. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. King James en inglés y Reina Valera 95 en español dice, que está en el cielo. ¿Que hace esto a Jesús? Lo hace Dios, quien ahora está en el cielo. Lo sacaron en la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Ahora, noten esto, Juan 6:33, la versión estándar, solo en inglés. Porque el pan de Dios es lo que desciende del cielo. Y en la King James en inglés y en varias versiones en español, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. En la versión previa es el pan y aquí es una persona. Es una gran diferencia. A Jesús se lo está sistemáticamente removiendo de las traducciones modernas. Juan 6:47, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Que cree qué? Que los sapos son dioses. A propósito de religiones que creen en eso, hoy existen y funcionan, y en Japón, por ejemplo. ¿Quién cree qué? Madre Teresa dice, cualquier cosa que tú crees que es Dios, a eso debes aceptar. ¿Eso es suficientemente bueno? No. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Faltan dos pequeñas palabras, hacen una gran diferencia. Juan 16:16, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Me da risa este texto. ¿Saben qué este texto significa? Jesús estaba jugando a las escondidas. Estaba detrás de un árbol, parado detrás de un árbol, y él dice, ahora me ves, ahora no. Ahora me ves y ahora no. Es patético. Dios no pondría un texto parecido en la Biblia. La nueva versión internacional en inglés y en español es igual. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de un poco después me volverán a verme. Bueno, voy a pararme detrás de un árbol, eso es lo que voy a hacer. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, todavía un poco y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso tiene sentido. ¿Cuál cree usted que Dios habló? Ustedes me dicen.
Obviamente es este, el otro es patético, es absolutamente patético. A veces me enojo y debo calmarme sobre estos asuntos. Juan 16:23, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hay una gran diferencia entre estos dos textos. Solo piensen en eso. Aquí todo el carácter de Dios y su verdad es implícito en cuando se pide a Dios. Se tiene que respetar. Y en la otra, en la revisión estándar, cualquier cosa usted pida va a ser aceptada. Hechos 2:30, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, aquí en la King James en inglés y la Reina Valera en español, le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. ¿Por qué cree usted que la frase en cuanto a la carne ya no está incluida? ¿Por qué lo cree? Porque ellos niegan la doctrina de la venida física de Dios en la carne. Aquel que niegue esto es ¿qué? El anticristo. Nuevamente tenemos el espíritu del anticristo en esta versión. Hechos 8, 36, 37. Bueno, este es bien triste. Toda la expiación la quitaron. King James en inglés y la Reina Valera en 95 en español. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el versículo 37 ya quitado. Ya no es Jesús que te salvas a ti mismo. Es así como uno se salva a sí mismo. Hechos 9:29, nueva versión internacional en inglés y en español. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Interesante. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. ¿Usted ve qué hace la diferencia? Jesús hace la diferencia. Si usted quiere una Biblia ecuménica, bueno, aquí está el argumento y el debate, pero en la otra versión el debate es acerca de Jesucristo. Es Él que hace la diferencia. Hechos 22:16, revisión estándar en inglés, y lava tus pecados invocando su nombre. Nueva versión internacional en inglés, y lava tus pecados invocando su nombre. King James solo en inglés, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Es uno de esos textos donde ellos removieron la palabra Señor. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Este evangelio habla de su Hijo, King James en inglés y Reina Valera 95 en español, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí podría ser su hijo Lucifer. Aquí es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una gran diferencia. Romanos 9:5, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Según la carne, procede del Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por todos los siglos. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí Jesús es más alto que cualquier otra persona. En el otro texto no es así. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, dice la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En Romanos 14:10, pero la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso hace Cristo Dios. Y no solo eso, exalta a Jesús como el juez. Pero aquí han removido ese privilegio de Jesús y han quitado toda aplicación a Cristo. Primera de Corintios 15:47, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el del cielo. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, el primer hombre es de la tierra, el terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gran diferencia. Ahora, 1 de Timoteo 3:16, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién fue manifestado en la carne? Díganme. ¿A alguien le importa? Míreme a mí. Yo también estoy manifestado en la carne. ¿Pueden verme? Soy carne y huesos. No es gran problema. Pero aquí en la King James en inglés y la Reina Valera en español, 95, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Hay una diferencia. Ve cómo sistemáticamente reducen a Jesús y cómo lo sacan de los evangelios. Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Y este es lo sumo. ¿Usted sabe cuánto debate hay en el mundo hoy acerca de la Trinidad? Dicen que la Trinidad no es una doctrina de la Biblia. Tiene que ser removida. Y tienen razón. No se puede comprobar en la nueva versión internacional en inglés y no se puede probarlo en la revisión estándar en inglés. Usted no puede probar la Trinidad y dicen que es una doctrina católica romana. No, momento. La doctrina católica romana es Padre, Madre e Hijo en el círculo esotérico interior. Para el Goyen, para los que no son iniciados, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la doctrina esotérica del catolicismo romano, se los probaré en una siguiente conferencia, es Padre, Madre e Hijo. Pero esa Trinidad es una Trinidad, la copia de lo celestial. Primera de Pedro
4:14, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En la versión revisada sacaron la frase es glorificado, en primera de Pedro 4:14. Apocalipsis 1:11 que removieron, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, frase quitada. Y su eterna divinidad fue removida, Apocalipsis 5:14, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Su eterna divinidad, Él es eterno, se ha removido de la revisión estándar en inglés y de la Biblia de las Américas en español, removido de la nueva versión internacional en inglés y en español. Bueno, Mateo 4:4, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo va a saber usted lo que Dios dice si lo han confundido a este nivel? Y solo basado en simple lógica, ¿cuál cree usted que es el texto probablemente más correcto? ¿Y el que está traducido en la King James o el que está traducido en las otras versiones? ¿Cuáles dicen ustedes? ¿Qué dice usted? Solo puede ser la King James en inglés y en este caso la Reina Valera 95 en español, porque en las otras algunos de los versos son tan patéticos, es la única palabra para ellos, que ya no tienen sentido. Ahora, hay una historia interesante. Este es el protectorado de Santa Caterina en Monte Sinaí. Ahora, ¿qué fue dado en el Monte Sinaí? ¿Qué fue dado en el Monte Sinaí? ¿Qué dio Dios a Moisés en el Monte Sinaí? Le dio la ley, le dio toda la Biblia en esos entonces, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Los recibió directamente de Dios y él los escribió en un libro y se llama La Ley de Moisés. Y este camello no tiene nada que ver con esto, pero solo está allí para que se vea lindo. Ahora, aquí estamos en el Monte Sinaí y dicen que las tablas de piedra fueron extraídas de esta misma roca. Bueno, eso es solo un dicho de la tradición. Subimos al Monte Sinaí, aquí es donde Dios habló. Bueno, si ese es el lugar correcto, no estamos seguros, pero supuestamente donde Dios habló en su gran majestad y dio la ley. Encima hay una pequeña iglesia copta y es difícil subir ahí, mis pies estaban adoloridos. Y bueno, bajemos otra vez y encontraremos algo más. La cuenca de Elías. Ahí está la señal, Monte Sinaí, la cuenca de Elías allá abajo. Y la tradición dice que aquí es donde Elías vino cuando huyó de Jezabel. Ahora, piensen en esto. Aquí es el Sinaí. Dios envía su palabra. Es un gran pensamiento. Elías huyó a este lugar y esto es donde se escondió de Jezabel. ¿Por qué huyó de Jezabel? ¿Qué hizo para que él huyera de Jezabel? Les diré lo que hizo. Él tuvo una confrontación con los sacerdotes de Baal. Una gran confrontación entre la verdad y el error. Y después de la confrontación, Dios lo llevó hasta el Sinaí, de donde vino la palabra. Eso es lo que hizo que sea posible la confrontación. Ahora, ¿qué hay de construido hoy en el Monte Carmelo? Un gran templo de los Bahá'ís que predica que todas las religiones son lo mismo, que no hay diferencia entre las varias religiones. Entonces parece como si en los últimos días una nueva doctrina ha ingresado. No hay diferencia entre las religiones, pero Elías predicó, sí, hay una diferencia y hay un juicio. Y Elías regresa a la ley, aquí en Sinaí. Hoy, no. En el Monte Carmelo hay un templo a la religión Bahá'í que dice que todas las religiones son exactamente lo mismo. Y hay algo más. De Sinaí, la palabra de Dios salió al mundo. Y desde el Sinaí hoy, algo más sale al mundo. Hay un monasterio, es el monasterio de Santa Caterina, y es allí donde el manuscrito Sinaiticus fue encontrado. Ese es el texto sobre el cual todas las corrupciones que acabamos de leer en la Biblia están basadas. Así pues que aquí del Sinaí, una nueva palabra está saliendo al mundo. Una palabra corrupta. Entonces, el Monte Carmelo es corrupto, ya no hay diferencia. Dios no es un Dios que dice, sale
y sé separado. Haz una diferencia entre ellos y los que adoran al Dios vivente. Ese es el mensaje enviado al mundo hoy, uno. Y el otro mensaje es, aquí está una palabra ecuménica, todos somos uno, todos estamos en el mismo barco. El diablo odia el Monte Carmel, el diablo odia a la ley de Dios y él la está contrarrestando justo aquí. Él ha tomado lo que Dios usó y lo hizo su propio. Es astuto. ¿No lo cree? Yo creo que es muy astuto. Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ellos hubieran preferido adorar a ambos, entonces hubiéramos tenido paz y silencio. Hoy ellos quieren hacer la misma cosa, quieren adorar a ambos. Ahora me gustaría invitar a tres personas, tres voluntarios, uno con la nueva versión internacional en inglés claramente, y uno con la revisión estándar en inglés, si tienen una consigo, y una con la King James en inglés. Solo vengan aquí al frente y haremos un pequeño experimento rápido, solo para divertirnos, solamente hagámoslo. Muy bien, esto es genial. Ahora no sé cuán rápido encontraremos esos textos, pero busquemos algunos. Podrían buscar en Mateo 17:21, Mateo 17, versículo 21. Mateo 27, versículo 21. Le detengo el micrófono, se lo voy a detener. Verso 21. Puede leerlo en la King James en inglés, que es parecida a la Reina Valera 95 en español, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué dice la nueva versión internacional en inglés y en español? No lo puedo ver, el verso 21. ¿No? Él les dijo por vuestra... No, ese es el verso 20. Yo solo quiero el verso 21, por favor. ¿Ok? No dice acá versículo 21. No dice versículo 21. ¿Qué dice la revisión estándar? En inglés nosotros leemos este verso de la Biblia versión castellana. Tampoco dice. La revisión estándar en inglés tampoco lo tiene. Vayamos a Mateo 18:11. 18, versículo 11. ¿Qué dice la King James en inglés y la Reina Valera en español? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Un verso potente. ¿Cuántos sermones han sido predicados sobre esta palabra? ¿Qué dice la nueva versión internacional en inglés y en español? Dice verso 10 y 12, pero no hay verso 11. ¿No hay verso 11? ¿O qué dice la revisión estándar en inglés? Nosotros leemos este versículo de la Biblia versión castellana. Lo mismo, no lo hay. ¿Cómo? ¿No lo pueden encontrar ahí? No. Oh, qué triste. Bueno, ¿qué hay acerca de Mateo 23:14? ¿Podrían leerlo, por favor? Reina Valera 95 en español. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas? Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, aquí el clero es tan exaltado, ahora recibe un golpe. ¿Y qué dice la suya? Nueva versión internacional en español y en inglés, verso 14, porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. ¿Eso es Mateo 23:14? No, eso es 22:14. No, léame 23:14. 23:14, lo siento, no hay 14, hay 13 y 15. Seguramente usted sabe. Bueno, a lo mejor Jesús cometió un error con ese verso, saquémoslo de la Biblia. ¿Qué dice la suya? Nada. Tampoco lo tiene. ¿Qué tal Marcos 7:16? Marcos 7:16. Todos pueden buscar en sus Biblias y verificarlo por ustedes mismos. 7:16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 14 y 15, pero no hay verso 16. No hay verso 16. No, tampoco aquí. Es importante escuchar a la palabra de Dios. Ahora esto se sacó. ¿Qué hay acerca de Marcos 9:44? 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un verso 43 y un verso 45, pero no hay un verso 44.
No hay un verso 44, no está aquí. No hay verso 44. Ese es un texto interesante con el que podemos tratar en una conferencia más tarde, que hay acerca del verso 46, Marcos 9:46. 9:46. Donde el gusano de ellos muere. Ok, sí, el mismo texto. Es sacado dos veces, ¿correcto? Sí, hay un verso 45 y un verso 47, pero no hay un verso 46. Y bueno, ¿qué hay acerca de Marcos 11:26? 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, hay verso 25 y un verso 27, pero no hay verso 26. Saben, podríamos seguir con esto por mucho tiempo. Usted sabe, ninguno de esos versos estarán allí. Así que vayamos a algunos versos interesantes que están ahí. Vayamos a Hechos 9, de 5 a 6. Hechos capítulo 9, versículos 5 a 6. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 5, 6, nueva versión internacional español e inglés. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ok, y la revisión está en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ¿qué falta? Toda la parte donde hay oposición y batalla contra dos opciones. Así que en una Biblia ecuménica, si usted no quiere división, quiere unidad, entonces todos esos textos donde hay división, donde usted hace una decisión, se quitaron en las nuevas Biblias. Vayan a Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nueva versión internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso es todo. ¿Dónde está la última parte? No está. Oh. Entonces, si tienes a Jesús, eres salvo. No hay ningún cambio necesario en tu vida. Que dice la revisión está en inglés. Nosotros leemos este verso de la Biblia de versión castellano. Ahora pues, a quienes pertenecemos a Jesucristo no nos espera ya ninguna condenación. No se necesita cambio. Pero el texto dice, para quienes no andan conforme a la carne, ¿implica eso un cambio y una conversión, sí o no? Absolutamente. Y aquí ya no está, porque queremos una gran unidad. Esos son todos los textos que no pudimos tratar en esta conferencia y podríamos seguir con ellos. Aquí los ven en la pantalla. ¿Qué tal de 1 Timoteo 3:16? Veamos este. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Verso 3:16. 3:16. No está aquí. Ahí está un poco, hay un poco ahí. Lea esto, una parte del verso. Nueva versión internacional en español y en inglés dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Y tú tienes lo mismo. Él fue, correcto.
Él fue manifestado en la carne. Sí, dice la versión revisada en inglés, la versión de la Biblia de las Américas en español, indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y si usted lleva eso a casa esta noche, entonces ese es el punto de la cuestión. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, Dios fue manifestado en la carne. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el único que puede salvarte. Jesucristo es el único a través del cual tú puedes ser salvo. Porque Él es el único quien te hizo y por tanto Él es el único quien puede redimirte. Y Él es el único que puede abrir los sellos del libro mencionado en Apocalipsis 5. Nadie más, ningún ser creado, ningún ángel, solo Jesucristo. Y si usted quiere probar cualquiera de las doctrinas de la Biblia, será mejor que tenga la antigua King James en inglés o cualquier otra Biblia que se produjo en los primeros años del 1900 o antes. Ustedes pueden tomar la Biblia rusa, pueden tomar la Biblia serba, pueden tomar la vieja Biblia en idioma croato, pueden tomar la Biblia Lutero de 1912 en alemán. Solo no tomen la de 1984, encontrará cambios tremendos. Usted puede tomar cualquier Biblia vieja en el mundo, excepto la Douay, por supuesto, y la Vulgata, y ustedes encontrarán todas las doctrinas necesarias para comprender la salvación en Cristo Jesús. Pero cualquier nueva traducción, trátenla con sospecha. En el idioma afrikaans, en mi propio país, en Sudáfrica, la Biblia escrita en el antiguo afrikaans, tremenda, exactamente lo mismo que la King James en inglés. La nueva es como la nueva versión internacional en inglés. En Alemania, si usted tiene la versión Elberfelder, es exactamente como la nueva versión internacional en inglés. Y ya no puede encontrar ninguna doctrina en ellas. En alemán tendrá que conseguir la versión de Lutero 1912 o una versión Schlachter para poder encontrar la verdad. Y podríamos ir alrededor del mundo. La Biblia en armena, fantástica, fantástica. Ahora están escribiendo una nueva versión de la Biblia en Croacia para el lenguaje serbo. Olvídenlo, es una corrupción. Está basada en las traducciones de Westcott y Hort. Así, espero que esta noche hayan encontrado que lo que usted lee realmente hace una diferencia. Ahora déjenme decirles, personalmente, a mí me gusta la nueva versión de la King James, es una versión revisada. Me gusta, pero hay un gran número de errores en ella, errores horrendos en ella, algunos que realmente destruyen algunas doctrinas cruciales. Pero yo la disfruto porque ingreso los textos que faltan, porque la comparo con la antigua versión King James y tacho donde está mal. Y toda mi Biblia está tachada y rehecha y yo la encuentro interesante. Mantiene mi mente activa. Y bueno, por eso, si ustedes quieren usar otra traducción, solo estén conscientes de estos asuntos. Y luego verifiquen sus estudios con una versión que ustedes pueden confiar. Y el Textus Receptus ha perdurado a través de los siglos. A él ha sido el que guió la reforma y por él personas se mantuvieron firmes y murieron y es él que hará la diferencia al final, créanme.